Desde 1896, la vida política que reinaba en España se encontró condicionada por la marca de la guerra en las colonias. En marzo del mismo año comenzó el último gobierno de Cánovas, que duraría hasta su muerte en agosto de 1897. La convivencia social era de incertidumbres. A pesar de los esfuerzos del gobierno para mantener a todos unidos ante los hechos, la sociedad se fragmentó y se dividía cada vez más, dividiéndose en dos grupos. La preocupación del gobierno español cada vez era mayor durante esa etapa, y buscaba, a través del poder, controlar y hacer frente a los requerimientos de los enfrentamientos y tensiones. No obstante, para comprender la situación en la que se encuentra el país, tenemos que repasar los últimos hechos ocurridos. España, en la década de los 60, tras la Revolución de la Gloriosa y la nueva Constitución aprobada en el año 1869, iniciaría un proceso complejo de reforma, conocida como la Restauración, en la cual buscará la estabilidad. Sin embargo, se tratará de un periodo lleno de proyectos fallidos. Como consecuencia, mostrará signos de debilidad, dejando una triste imagen ante las potencias internacionales, que buscaban aprovecharse de dicha debilidad. Destaca entre ellas Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otras. Dichos cambios afectó también a las propias colonias. La mayoría eran procesos de afianzamiento de poder. España-Cuba era la principal posesión y lugar donde se concentraba la mayoría de los negocios. De su conquista hasta la fecha, se convirtió en un punto comercial muy importante para la metrópoli. Añadiendo otro factor es que la propia isla cubana se convirtió en un punto de migración de suma importancia alrededor del siglo XIX, ya que muchos europeos emigraron hacia las colonias del Nuevo Mundo, y Cuba se convirtió en uno de los destinos de ellos. En cuanto a la vida económica de la colonia, es decir, de Cuba, es- se destacaba por una economía de subsistencia, pero aparte de la economía de subsistencia tenían otro tipo de economía, que era la economía de venta y exportación. En la metrópolis se beneficiaba bajo la exportación de los productos que en sí sacaban de Cuba, que era la agricultura de plantación, destacada sobre todo en especial las cañas de azúcar, los granos de café y el tabaco. Y además vivían bajo una política aranflaria, que era un sistema político que ellas tenían que pagar un cierto impuesto a la metrópolis. Sin embargo, debido a ese impuesto, ahogaban financieramente a cada colonia que España tenía bajo su dominio. También la legislación española dificultaba la exportación de los productos. Uno de los productos que llegaban a pagar por la exportación eran los productos catalanes y el trigo castellano. En el caso de Filipinas era diferente. La población española era escasa comparada con las colonias caribeñas, sumando el hecho de que los intereses económicos españoles se basaban en la producción del tabaco. Cabe añadir que esas tierras estaban en contacto con los territorios asiáticos, por lo que había formas de intercambiar productos. Además, Filipinas contaba con la milicia española, que buscaba controlar el territorio debido a las dificultades que tuvieron para conquistarlo, añadiendo de que varias potencias asiáticas como Japón y China buscaban apropiarse de ella. También destacaba la gran presencia de las órdenes religiosas. Hablando desde el punto de vista político, dichos territorios recibían un trato colonial. No eran considerados a los ojos de la metrópolis un igual, sino un área donde podían sacar provecho y beneficiarse. Los factores de recibir un trato colonial eran: no podían enviar representantes a las cortes españolas, ni tener instituciones de gobiernos o intervenir en la elaboración de las leyes que la afectaban. Todo comienza tras la aprobación del Real Decreto, en 1867, en el que se da un incremento en el impuesto sobre la propiedad. Sin embargo, como consecuencia de todo este acontecimiento, surgiría una voz y figura, que metería la idea independentista y liberalista a la población cubana. José Manuel Céspedes, el primer presidente revolucionario cubano, desafiaría el poder de la metrópoli. El 10 de octubre de 1868, en el oriente de la isla, de Amajagua, se pronunciaría bajo el grito de Yara. No obstante, la metrópoli reforzó tomando ciertas medidas para aplacar a los revolucionarios, imponiendo su férreo guante sobre los insurrectos cubanos.
En la paz de Zanjón, firmada en el año 1867, se pactaron unas medidas que facilitaban al territorio cubano a tener cierta independencia de la metrópoli. Dentro del acuerdo se dieron algunas condiciones importantes, como la abolición de la esclavitud y la presencia de un representante cubano en el Parlamento español. Para poder resumir el conflicto sería ese acuerdo de autonomía. Los partidarios pertenecientes al Partido Unión Constitucional no estaban de acuerdo con conceder una parte de la independencia, aunque los gobiernos liberales de Sagasta apoyaban introducir mejoras en las islas, pero solo concretaron la abolición de la esclavitud. En 1893, el plan de reformas coloniales redactado por Antonio Maura fue rechazado por la oposición de su propio partido en las Cortes. Regresando a la política arancelaria, el malestar incrementó cuando se introdujo un impuesto por parte de la metrópolis, el arancel de Cánovas. Consistía que adquiría la mayor parte del azúcar y tabaco isleño, pero debía pagar fuertes aranceles por los productos que vendía Cuba. Como consecuencia, el único que se beneficiaba con las operaciones nuevas era España. Este tipo de medidas incomodó muchísimo a los Estados Unidos de América. Con las condiciones dadas anteriormente, hablamos de la subida del arancel y el apoyo de los Estados Unidos en 1895, hizo que algunas partes que fueron pactadas durante la firma de la paz de Zanjón fueran incumplidas. El conflicto cubano, que anteriormente había desaparecido, había tomado más fuerza. Está hecho gira un movimiento social dirigido por el fundador del Partido Revolucionario Cubano, José Martí, quien iniciará la insurrección desde la localidad de Baile, el Grito de Baile. Además, el Partido Revolucionario contaba con la ayuda de dos dirigentes militares poderosos, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Los intentos de España para acabar con el asunto cada vez eran imposibles y la guerra era inminente. El general Martínez Campos optó por la vía del diálogo, pero sometiendo a la ciudadanía cubana a una fuerte represión de carácter verbal y militar. Antes se presentó el general Weyler, quien optaría por una vía más agresiva a través del sometimiento. Weyler decidió concentrar a los campesinos en unos pueblos escogidos por él y castigarlos por rebelarse contra la corona española. La población sufrió grandes consecuencias con la hambruna y las epidemias. España decidió enviar alrededor de 200.000 soldados a la isla. La mayoría murieron por enfermedades tropicales y la falta de medios sanitarios. Además, tenemos que sumar las muertes provocadas por el enfrentamiento de ambos bandos, en el que los rebeldes salieron victoriosos aplicando la técnica de guerra de guerrilla. Cabe añadir que los insurgentes cubanos conocían mucho el territorio caribeño, por lo que pelearon con ventaja. A pesar de la numerosa cifra de soldados que enviaron, la milicia de la metrópoli no fue capaz de derrotar a los insurgentes cubanos. En España, afectada por el asesinato de Cánovas del Castillo, en el mismo mes hubo un drástico cambio en el gobierno. Sagasta, con quien compartía el poder con Cánovas desde el Tratado de Pardo, decidió ocuparse del gobierno e iniciar una estrategia de conciliación. Rápidamente destituyó al general Weyler, dejando claro el rechazo de cómo elaboró la forma de terminar con la revuelta. Decretó la autonomía de Cuba, el sufragio universal masculino, la igualdad de derechos entre insulares e peninsulares y una autonomía arancelaria, eliminando el arancel de Cánovas aprobados en el año 1891. No obstante, las medidas no fueron suficientes para convencer a los partidarios que buscaban la independencia. La independencia de Cuba. Entre los años 1810 y 1825, España sufre la pérdida de la América continental tras un largo proceso. A pesar de esto, no dejó de ser potencia, pues seguía contando con puntos clave como el de las Antillas con Cuba y Puerto Rico. Estos dos territorios son especialmente importantes debido a su productividad económica. El territorio cubano supuso un enclave importante con industrias como la azucarera. Por ello, los esfuerzos de España fueron de grandes dimensiones. Cuando hablamos de la independencia cubana, hablamos de un proceso complejo que abarca gran parte del siglo XIX. A mediados de este, el tan famoso azúcar cubano encontró competencia con los mercados europeos, con la aparición del azúcar de remolacha. Esto generó una dependencia gradual al mercado norteamericano, ya que este era uno de los principales importadores. En este sentido, a mitad de la década de los 50, surge dentro de los criollos cubanos una tendencia anexionista a los Estados Unidos, donde aún se mantenía el régimen esclavista. Desde los Estados Unidos surge el interés de compra de la isla España, generando así dos conflictos. El primero con la idea de independencia entre los cubanos y el segundo con las continuas presiones de Estados Unidos por la posesión de Cuba. Entre los años 1849 y 1851
se dan algunos golpes secesionistas por parte de Narciso López que no llegan a tener éxito. Por lo que a Estados Unidos respecta, la guerra de secesión junto a la contención inglesa dieron lugar a un freno al accionar en Cuba. Mientras tanto, en la zona oriental de la isla empezó a surgir un nacionalismo cubano en el que confluyen dos elementos heterogéneos. Dado algunos blancos criollos que veían la independencia como un fin político, y un considerable sector de los negros con el fin elemental de acabar con la esclavitud de las que la población china también formaba parte. Con todo esto, el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel Céspedes proclamó lo que conocemos como el Grito de Yara, iniciando la primera de las guerras contra España, denominada también como Guerra de los 10 años. La guerra inicia en la parte oriental y adopta rápidamente un carácter antiesclavista. El capitán general en nombre de España, Francisco Lersundi, quedó abandonado debido a que en la península se daba paralelamente la Revolución de Septiembre. Ante esto, Lersundi buscó ayuda a través de voluntarios dentro de la isla, configurando en principio una guerra civil cubana. Desde Madrid se tomó la decisión de sustituir a Lersundi por el general Domingo Dulce Guerrero, a quien se le encargó de cambiar la lucha por la negociación. A pesar de este intento, la situación de la isla era caótica y no hubo éxito. A continuación, veremos los objetivos que tenía España, así como los objetivos que tenían los Estados Unidos de América. Como bien sabemos, el Imperio Español estaba en declive desde siglos anteriores, pero esto se vio acelerado en diferentes puntos de la historia en donde veremos que se producirá inestabilidad política, ya que se realizarán pronunciamientos, revoluciones, guerras civiles, lo que arruinará al país social y económicamente. El objetivo de España era no caer en el conocido desastre del 98, pero esto era algo inevitable ya que era un país agotado socialmente y además económicamente. Históricamente veremos cómo España quedará siendo un país agotado en todos los sentidos y veremos cómo acabará siendo una potencia de segundo orden en años próximos. De esta forma, veremos cómo se comenzará a reflejar en la sociedad una crítica sobre la forma de desarrollar la política del país. Veremos cómo se intentará mediar de alguna forma para que la economía del país no se viera marcada por este conflicto, pero afectó de otra forma, ya que el ejército español contaba con una clara desventaja sobre el ejército de los Estados Unidos de América, en relación a la cantidad de efectivos disponibles y a la cantidad de recursos que tenían disponibles para desarrollar la guerra. Otro de los objetivos que tenía España era intentar frenar la ansiedad de expansión que tenían los Estados Unidos a nivel internacional, ya que esta política expansionista de los Estados Unidos podía afectar a territorios de España. Este país comenzó a seguir una política expansionista, ya que, como veremos a lo largo de estos años, comenzará a invertir en la compra de nuevos territorios o bien de adquirirlos mediante la diplomacia, demostrando de esta forma cómo este país o nación está desarrollando una política firme y bastante innovadora. Algo que los Estados Unidos supo gestionar bien es que supo aprovechar las desventajas que tenían los países, es decir, supo aprovechar los periodos de crisis económicos sociales que tenían los países para así sacar una rentabilidad, ya sea en la compra de algún territorio o bien mediante diplomacia y tratados. Las numerosas derrotas que tuvieron el ejército español y las ventas de territorios por declararse completamente indefendibles dejó huella en la sociedad española. Los Estados Unidos de América siempre tuvo un objetivo y era el de expandirse territorialmente. De esta forma, desarrolló una economía y una política acorde con esta idea. Veremos cómo se dedicará su economía y su forma de gobernar a una idea de expansión territorial. Esta idea la fue desarrollando aprovechando la crisis económica de otras potencias, como es el caso de España, ya que vivía un periodo de decadencia por las continuas guerras que se habrían ido desarrollando en las que se vio sumamente sumergida, lo que provocó que afectara a los efectivos militares, a la economía y claro está a los recursos que tenían dirigidos a mantener la guerra. Es decir, los Estados Unidos de América aprovecharon este debilitamiento militar y económico para que de esta nación pudiera hacerse con territorios de especial valor estratégico, económico y militar. El objetivo de los Estados Unidos estuvo más que cumplido, ya que en una breve guerra, pero aplastante, esta nación se hizo con los territorios de Cuba, que era de pertenencia española, pero que después de la guerra pasó a ser o estar bajo la supervisión o tutela de los Estados Unidos. Además, se hicieron con los territorios de Puerto Rico y Filipinas, que pasaron a ser colonia de los Estados Unidos de América. Para cumplir este objetivo, no solo se llevó a cabo la diplomacia, o bien la compra de grandes extensiones de terreno, colonias, por grandes sumas de dinero, sino que también los Estados Unidos se vieron sumidos en varias guerras contra las poblaciones bastante inferiores a las americanas, lo cual le hizo tener grandes posesiones y además tener territorios estratégicos para poder comerciar o poder acceder a otros territorios. Estas ganancias también hicieron que se cumplieran otros de los objetivos, que era mejorar y expandir su economía.
ya que muchos de estos territorios eran lugares prósperos en relación con la ganadería, la agricultura o bien el comercio, ya que en muchas ocasiones veremos cómo estos lugares se comenzarán a producir bienes que en otros puntos de Europa no habrá, lo que hizo que estos lugares sean sitios estratégicos y de gran importancia, ya que daba la posibilidad de mejorar y aportar mucho dinero al gobierno americano. De esta forma, veremos una clara forma de explicar que los únicos objetivos de una nación propensa a convertirse en una gran potencia empezó dejando claros sus únicos objetivos, que era la expansión territorial y además la de mejorar su economía a tales puntos que hoy se ha convertido en una de las potencias más importantes del mundo, con una economía bastante amplia y firme, una política rígida y además cuenta con grandes extensiones de terreno dividido en estados. Veremos cómo los Estados Unidos formará a partir de todos estos factores, es decir, a partir de una economía rígida y una política expansionista, creará un ejército formado por un gran número de soldados y unos recursos militares bastante modernizados. Las intenciones de esta guerra siempre estuvieron claras y fueron las de provocar el fin o el desastre de un país como era el español, metiéndole en guerras que seguro iban a perder, ya que estábamos luchando contra una nación de gran peso, que estaba desarrollando una política bastante amplia y firme. Sin embargo, las intenciones de los Estados Unidos de América siempre estuvieron claras y fueron las de expandir sus territorios creando un sistema de colonias, para así poder explotar estos territorios y así mejorar su economía. Sabemos que las intenciones estuvieron claras cuando sabemos la gran superioridad militar con la que contaba el ejército americano, ya que, como hemos podido ver, no se encontraba en crisis económica, mientras que su rival estaba pasando por una de sus peores crisis, además de ser un país agotado militarmente y con una sociedad desmotivada y totalmente hundida. En Cuba, poco a poco la situación estaba escalando. Los movimientos independentistas se radicalizaron como respuesta a las medidas tomadas por Valeriano Weigler y su política de reconcentración, que trajo una gran crisis económica a la isla. Los mambises, guerrilleros, con sus principales líderes como Antonio Maceo y Máximo Gómez, cada vez conseguían más terreno al administrada por la corona. El odio creciente a un sistema colonial, sumado a la inestabilidad política y económica que vivía Cuba, no fueron pocos los que pidieron a Washington su intervención. Estados Unidos, coincidiendo con su política expansionista anticolonial, la europea, cada vez era mayor la probabilidad de que los cubanos independentistas pudieran derrocar a España y siendo claramente la superioridad, ventaja y la abrumadora diferencia de recursos que poseen los Estados Unidos respecto a la maltrecha España, se dedicó a actuar e intervenir en Cuba. Las tres partes, Estados Unidos, España e independentistas, sabían que si la situación escalaba a una guerra, España la perdería con completa seguridad. Entonces, ¿por qué España decidió ir a la guerra? El gobierno español era consciente de que, si concedía la independencia o vendía Cuba a los Estados Unidos, eso desencadenaría un sinfín de protestas, manifestaciones y muy probablemente una rebelión que fuera capaz de derrocar al régimen de la Restauración. Con todo ello, conllevaba golpes de Estado, revoluciones y guerras civiles, una inestabilidad política que era precisamente lo que había caracterizado la política española de décadas anteriores. Es decir, los dirigentes españoles optaron por luchar por una guerra perdida que enfrentarse a una población por miedo al alcance de sus protestas, ya que no permitirían la no respuesta de un ataque de una nación extranjera a territorio nacional. Pues a Cuba, aunque administrativamente se la trataba como colonia, no se la consideraba como tal, sino una provincia más de la nación como cualquier otra peninsular. El famoso acorazado Maine fue enviado por el gobierno de los Estados Unidos básicamente con la misión de intimidación, pero sobre todo de provocación al de España. El 25 de enero de 1898, el Maine entró en el puerto de La Habana, sin previo aviso, lo cual era un acto hostil, pues era contrario a las leyes de la diplomacia y al derecho internacional. La respuesta española fue idéntica, se ordenó llevar al crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. A pesar de la hostilidad del acto, la situación no fue a más, pues tanto la tripulación estadounidense como el propio almirante fueron bien recibidos tras atracar. De hecho, se celebraron bailes en su honor. Incluso el almirante del navío Charles Dwight Sigsbee y el capitán general de Cuba, Ramón Blanco, desarrollaron una simpatía mutua. Pero, el 15 de febrero de 1898, a las 10:20, el buque estadounidense salta por los aires. De sus 355 tripulantes fallecieron 256. Al día siguiente, unas pocas horas después, en Estados Unidos, se publicaría en la prensa titular
el barco de guerra Maine partió por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. Titular publicado por la prensa de William Randolph Hearst, un gran empresario y magnate de la prensa estadounidense. Se crearon dos investigaciones, una española y otra estadounidense, estos últimos tras negarse de hacer una conjunta. La primera concluye que la explosión fue de carácter interna del buque, mientras que la segunda investigación sostiene que la explosión fue provocada y externa. A lo que los españoles respondieron que no era posible, pues, si hubiera sido una mina, como argumentaban los estadounidenses, debería haber saltado una columna de agua, cosa que no ocurrió. Al igual que no debería haber asaltado los españoles en munición. Incluso si la causa hubiera sido una explosión externa, debido al aumento de la presión ocasionada por la explosión bajo las aguas del puerto, deberían de haber muerto varios peces por toda la bahía, cosa que tampoco ocurrió. La opinión más tradicional desde entonces es la de un sabotaje propio, por parte de un reducido número de la tripulación, haciendo saltar por los aires la Santa Bárbara, y así poder obtener un casus belli e intervenir en Cuba legítimamente, siendo una opinión ampliamente defendida por historiadores cubanos y españoles. De hecho, estudios en los años 70, junto a documentos desclasificados del gobierno de los propios Estados Unidos, respaldan esta última postura. La explosión fue interna. Fuera como fuere, estuviera o no España implicada en el hundimiento del acorazado, la campaña mediática estadounidense encabezada por el mencionado William Randolph Hearst, actual Grupo Hearst, declaró un ultimátum al gobierno español: el abandono de Cuba. Los Estados Unidos comenzaron a movilizar sus tropas. La respuesta española no fue vinculada ni con el Maine ni con dicho ultimátum. De forma paralela a estos, anunció que si Cuba era invadida por las ansias expansionistas de los Estados Unidos, habría guerra. Expandiéndose esta en territorios como Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam y diversas islas en el Pacífico, nada más. En la primera se dio en Filipinas, pues incluso antes del accidente del Maine, el gobierno estadounidense ya envió una flota a Hong Kong para que tomara Filipinas y Guam. Esta flota, cuando recibió el esperado mensaje de atacar a los españoles, destruyó las dos flotas enemigas en la zona, despejando así la zona para realizar desembarcos. En la segunda batalla, esta ya en el propio Caribe, el día 1 de la guerra, Cuba ya estaba bloqueada y cercada por la flota estadounidense. Estando la española atrapada en Santiago de Cuba, al intentar huir al mar abierto, fue diezmada. Aunque las escuadras españolas fueron derrotadas allí donde combatieron, pues tampoco disponían del número, tecnología y capacidad de mando de los estadounidenses, las joyas de la corona, incluso buques superiores a los estadounidenses como el Pelayo o el Carlos V, fueron apartados del combate. Esto hizo que la población española comenzara a sospechar que el gobierno lo que estaba tratando de hacer era una derrota controlada. En los combates navales, las flotas españolas vendieron cara a su piel, ocasionando importantes bajas en sus homólogos estadounidenses, debido a su experiencia y traición militar. Y aunque esta guerra es principalmente naval, tras las victorias iniciales en alta mar, le sucedieron diversos desembarcos en Cuba, dándose varios duros enfrentamientos. Como la batalla de las colinas de San Juan, donde la posición española fue defendida por en torno a 800 hombres y 2 cañones, y el comandante Linares, y atacada por 8 veces el número de españoles, algo de 8.000 estadounidenses, y 12 cañones por el comandante Shafter, sufriendo grandes bajas en torno a 1.200, siendo las españolas de 250. Pero, aunque en este caso sea anecdótico, esto se debe a la mayor experiencia militar de las tropas españolas debido a los diversos conflictos de la corona, ya sea en Cuba o en Marruecos, y por el empleo del rifle Mauser 1893 de fabricación alemana y no del inferior Springfield estadounidense. Por el contrario, en la toma de la ciudad de Santiago de Cuba, el 16 de julio, las bajas españolas duplicaron a los estadounidenses, debido a que, no solo en este combate, sino que en toda la idiosincrasia de la guerra, fue la participación de los mambises la decisiva, la que, con tácticas de guerrilla, fue de vital importancia y ayuda a las tropas del tío Sam. El 25 de julio, los estadounidenses desembarcaron en Puerto Rico, en Guánica, existiendo desde el inicio una débil resistencia, hasta llegar a Yauco, combate que, junto a los de Fajardo, Guayama, Coamo y Asomante, retrasaron lo inevitable. Aunque la batalla de Puerto Rico apenas causó bajas y no fue tomada, junto al constante bombardeo desde los buques estadounidenses, haría rápidamente que España capitulara. El 13 de agosto se dio la última batalla, la batalla de Manila, que más que batalla fue una cesión a los estadounidenses,
para que los rebeldes filipinos no tomaran la ciudad de Manila, capital de Filipinas. Tras esta, cesan las hostilidades entre españoles y estadounidenses en todas las partes. Posteriormente comenzaría un conflicto estadounidense con los propios filipinos. La influencia de un aislamiento internacional hizo que España se viera sola en el conflicto y varias potencias como Gran Bretaña dificultaron los movimientos diplomáticos españoles. Como mención, la famosa pero poco trascendental gesta del comandante Enrique de las Morenas y Fosi y de Saturnino Martín Cerezo, quienes lideraron la tan heroica como anecdótica defensa del fuerte de Valer, en la pequeña iglesia del pueblo durante casi un año, en donde un puñado de españoles defendieron su posición incluso tras la guerra, con la negativa de creer al enemigo de su fin, ocasionando gran número de bajas a las repetidas acometidas filipinas y gran número de penalidades sufridas durante su asedio a las tropas españolas. Consecuencias, podemos destacar tres cosas, ¿vale? Una parte tenemos la independencia de Cuba, por otra parte tenemos el acuerdo de París entre España y Estados Unidos a través del papel de mediador de Francia el 10 de diciembre de 1898. Y por otra parte tenemos el impacto de la pérdida colonial de España. Empezaremos con el tema de cómo acabó eh, ese enfrentamiento, ese conflicto bélico entre España y los Estados Unidos. Bueno, tras el unimiento de las dos flotas españolas, pues el gobierno de Sagasta tuvo que pedir, y ya sabiendo las grandes consecuencias que tuvo la guerra, sobre todo eh, basándose en el punto económico y político, también un poco desde el punto social, tuvo que pedir a la propia colonia francesa que pudiera mantener un tipo de negociación con los Estados Unidos, ya declarando el cese de la guerra, alzando una bandera blanca. Y como habíamos dicho antes, se firmarán los tratados de París, que es como un acuerdo de diciembre de 1998 en el que España reconoce la futura independencia de Cuba, que no será independiente hasta 1902, y España cede las colonias de Puerto Rico, Guam y Filipinas. También hubo otro acuerdo que no se sabe exactamente cuánto costó, pero sí que dice que todos los barcos y posiciones perdidas que tuvo bueno, posiciones no, tropas, tuvo España perdida, fueron vendidas al gobierno de Alemania por alrededor de unas 25 millones de pesetas en el año 1899. Como aquí tenemos un acuerdo del Tratado de París en el que dice, la primera parte del acuerdo dice, en el que leo: España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, en atención a dicha isla. Cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos. Estos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el hecho de ocuparlas, les impuso el derecho internacional. En el artículo 2, España cede a los Estados Unidos las islas de Puerto Rico y las demás ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, la isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas o los Ladrones. Artículo 3. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido como las Islas Filipinas. Artículo 5. Los Estados Unidos transportarán a España a su costa a los soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas estadounidenses al ser capturada Manila. Como podemos ver, tras lo dicho, fue un gran reconocimiento de declaración de poder, dominancia y soberanía de Estados Unidos en América. Y por otra parte nos encontramos Cuba. Hay una parte que me gustaría citar de José Martí, el presidente del Partido Revolucionario Cubano, en el que dice: vivo en el monstruo y le conozco las entrañas. Esa frase no la
no hacía referencia exactamente a España, sino hacía referencia a los Estados Unidos. Mm, Era lo que se refería a José Martí, que pese a que consigamos la independencia, es decir, que consigamos sublevarnos, hacer una revolución, protestar, llegar a un acuerdo, no se iba a conseguir esa independencia por completo, sino que había otra potencia que quería actuar, que es supuestamente, entre comillas, se enfocaba en Estados Unidos. Y sabía muy bien de que si una vez que se declarara España, o bueno, reconociese España que fuera independiente, los Estados Unidos iba a querer gobernar o dominar ese terreno, porque ya que es un punto estratégico muy importante, sobre todo para el comercio y la economía, ya que Estados Unidos comercializaba mucho con Europa, mucho con América del Sur, tenía sus puntos comerciales y Cuba era un punto muy, muy importante y muy beneficioso, sobre todo para la colonia, bueno, para la colonia no, para los Estados Unidos. Y por otra parte, nos vamos a hablar de lo que es España en esos momentos. En cuanto a España podemos decir muy pocas cosas. Fue un golpe, un derechazo muy bajo, un knockout, creo que podríamos decir. Y las consecuencias fueron muy graves. Y también hay que añadir que no solo fue hemos perdido una guerra, eso se puede solucionar fácilmente. No, 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 eso fue un motivo de que España tenía que ya mirar por sí misma. Si nos fijamos muchísimo en la historia de España, podemos decir que España tuvo mucha suerte reconquistar lo que llamamos reconquistar España, descubrir América, convertirse en una de las potencias más dominantes de Europa durante la Edad Moderna. Miramos mucho atrás, pero sin embargo, cuando miras mucho atrás y lo comparas con la historia de otros países, yo creo que voy a señalar un poquito en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra. Francia tuvo su golpe bajo a principios de la edad contemporánea, 1700, ya entra en una fase de declive. En Inglaterra entra ya en una fase de declive a principios de la edad moderna, que tuvo su historia insular, sus revoluciones, la revolución de la gloriosa, la llegada de Cromwell. Y bueno, en Francia podemos decir que la guerra está en 1700, luego ya llegaría la Revolución Francesa, en la dictadura de Robespierre y la Guerra de Terror, la llegada de Napoleón. Sin embargo, esos golpes fueron un punto muy determinante porque ya, gracias a eso, pudieron descubrir lo que eran ellas. Y es lo que le pasaba a España, por eso pongo de justificación y comparación esos dos ejemplos, ya que se explican muy bien por sí solos el tema de esa derrota española. Vamos a yo creo irlo por dos partes, ¿vale? Por una parte tenemos la fase económica, era un golpe muy bajo para la economía española, ya que Cuba era uno de los principales negocios que tenía el Estado y se beneficiaba gran parte de ello. La política, empezaban a dudar muchísimo del gobierno que tenían, de la debilidad política, de las brechas que tenía la propia política. Porque cabe destacar que en 1897 Cánovas fallece tras un atentado, lo que dejaba a Sagasta solo en el gobierno. Y que sí fue un golpe muy bajo para el gobierno de Sagasta, porque al fin y al cabo fue acusado injustamente de una guerra que él no quería. Yo creo que tampoco ni quería Sagasta ni Cánovas tener una guerra contra una de las potencias más fuertes, y eso que está en desarrollo como lo era Estados Unidos. Y añadiendo también el punto social, había un malestar muy general, no se reconocían mucho, había muchísima tensión, pero no una tensión leve de que va a haber una sublevación o vale, estamos a punto de una revolución,
cómo habían vivido. Destaco el trienio liberal, el sexenio liberal, sexenio democrático liberal, perdona. Y también las guerras carlistas, sobre todo antes de comentar ese motivo. También la división que había, carlismo, por una parte tenemos los federalistas, los republicanos, anarquistas. Sí que sí había una tensión. Ya mucha gente, sobre todo periodistas, críticos, políticos, en una España de que no tenía ningún tipo de identidad, que no tenía nada, pero relacionado con lo que se hablaba. No tenía identidad, no se reconocía a ella misma, no servía para nada, era débil ante los ojos de los demás estados. Y luego, para añadir, la generación 98, conocida por la literatura, historia y crítica, y también prensa, que va a destacar muchísimo durante esos años, que ayudará a España a impulsarse, ya que es un punto de quiebre en el que España se mirará por sí misma y va a reformar un poco lo que dará a continuación la llegada de la nueva la monarquía a los Borbones por primera vez, de la declaración de la monarquía, y luego ya el resto de acontecimientos que no voy a entrar ni quiero pisar. Ya lo que quiero volver, eso por una parte, ¿vale? Luego ya tenemos la otra parte, ¿vale? Que es lo que hablamos, sobre todo sobre la sociedad y lo que criticaba a todo el mundo. Me gustaría también mencionar a un actor, Miguel de Unamuno, de las generaciones 98 literario. En uno de sus libros, bueno, la mayoría de sus libros critica muchísimo a lo que es la economía política, también milicia, el concepto de patriotismo, muchos conceptos generales. Quiero resumirlo, en el que critica muchísimo lo que hablan los estados, hablan los políticos en esos momentos. Eso lo que hace es que hay una transición que no se ve mucho, pero que sí que ha habido. Unamuno señala que España es un país analfabeta, que por eso es una de las grandes pérdidas que ha tenido España por el analfabetismo. Que solo ha tenido una unificación gracias a la Iglesia, que ha dependido muchísimo de la Iglesia y que se recomienda soltarlo un poco, soltar ese, no dar tanta cuerda a la Iglesia. Empezó por un momento muy bien, pero luego ya se cayó con el tema de las desamortizaciones y Mendizábal, pero luego ya la Iglesia recuperó todo lo que era su poder, pero que sí, Unamuno decía que deberían controlar un poco ese poderío y hacer que el Estado reconozca que es superior a la Iglesia. Eso por una parte, ¿vale? En el que califica la Iglesia solo tiene que ser una base de unificación. Luego, por otra parte, patriotismo. Que hay gran parte de los españoles tienen un patriotismo, pero que no es suficiente. Y luego, por otra parte, el problema de los nacionalismos. ¿Qué pasa? Que en ese momento destacamos 4. Había un tipo de nacionalismo estatal, a lo que nosotros denominamos como regionalismo, que es el catalán, el vasco, el gallego y el navarro. Eso es lo que sufrió las varias tensiones y debilitó muchísimo la identidad del Estado y del país, a lo que conllevó tener las guerras carlistas, la primera con los vascos y navarros y parte de los gallegos, y la segunda con los catalanes. Desde ese punto de quiebre, dado a esos 3 puntos que hemos hablado, va a surgir su propio nacionalismo. Es decir, España va a reformar toda la educación, va a intentar controlar a gran medida la Iglesia, va a reformar la política, la llegada a los Borbones va a ser detonante en esos momentos. La economía intentará expandir, hacer una inversión más general y sobre todo reafirmar y asentar por primera vez las bases del Estado. ¿Cómo asenta la base del Estado? Desgraciadamente, la base del Estado se ha asentado, tanto las constituciones como las leyes, se ha asentado con muchísima violencia. Sí que en gran parte, según lo que hemos estado viendo, se mantendrá. Las constituciones se mantienen las mismas leyes, pero sí que habrá una reforma con la llegada de los reyes de nuevo, con Alfonso XIII, en el que se hará el no,
pero sí que sí, él está anunciará una reforma en el que Alfonso XIII será un representante y que tendrá su propio presidente de gobierno, sus secretarios, sus ministros. Las leyes seguirán siendo las mismas, se reformarán un poco, habrá el tipo de sufragio, pasarán a ser un sufragio universal. Lo que siempre vemos cuando hay una caída, un declive de un sistema político. Y llegado a eso, pues España llegará y se transformará a lo que conocemos el país a día de hoy y dará un gran paso con eso. Respecto a las colonias, no podemos decir mucho. Cuba pasará a ser dominada por Estados Unidos, no llegará a ser dominada como una colonia en sí, sino que será como una colonia autónoma, un país autónomo, con su propia dependencia, su propio gobierno, pero sí que sí tendrá un poco de manejo los Estados Unidos. En cuanto a Filipinas, la independencia de Filipinas no llega a ser oficial, todavía seguirá dependiendo un poco de su metrópolis española, hasta la exposición universal cuando surge esta independencia. Y en cuanto al otro, hablamos de un punto que el gran desastre del 98 hará que España se mire durante todo el siglo XX a sí misma, no tendrá ningún tipo de participación con las demás potencias, con Europa. Ya hablamos de otros temas más grandes. Respecto a la Gran Guerra, a la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, que no va a tener ningún tipo de participación, se va a alejar, va a intentar construirse a sí misma. Y con esto te da por terminado el tema de la guerra hispanoamericana, la independencia de Cuba, el gran desastre de 98,